Buenas tardes nuevamente. Continuamos con el foro Violencia Digital contra las Mujeres que participan en política, análisis de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para dar inicio al panel 2 titulado Juzgamiento de la violencia política contra las mujeres en razón de género en el entorno digital, análisis de sentencias del Tribunal Electoral, les damos la más cordial bienvenida a las panelistas que nos acompañan. Magistrada Betsabe Dulcinea Apodaca Ruiz, del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur. Consejera Malca Mesa Arce, del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Doctora Adriana Favela Herrera, Secretaria Técnica de Igualdad e Inclusión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y para la moderación de esta mesa, cedo el uso de la voz a la doctora Alejandra Montoya Mejía, Directora General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, pues estar el día de hoy en esta bellísima tierra de La Paz, Baja California Sur. Agradecemos al Tribunal Electoral, a su pleno, al personal que colabora en esta institución que hoy nos alberga, todas las facilidades que nos han prestado para el desarrollo de las actividades de este interesante foro de violencia digital contra las mujeres que participan en política. Corresponde ahora pues entrar en materia jurisdiccional, cómo ha estado el juzgamiento de la perspectiva de género en el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género en el entorno digital. Y pues hoy contamos con expertas en este tema que a lo largo del tiempo que se tiene considerado para este panel nos analizarán algunas sentencias que se han considerado, pues han fijado la ruta hacia dónde seguir en temas de violencia digital contra las mujeres que participan en política. Si les parece bien, a nuestras panelistas, el orden de participación quedaría a cargo en primer orden de la magistrada Betsabe, en segundo orden de la consejera Malca y cierra la exposición la doctora Adriana Favela Herrera y aperturamos, si les parece bien, un espacio para preguntas, comentarios y abrir pues un intercambio de opiniones, de ideas, de posicionamientos sobre este tema del juzgamiento de la justicia electoral en violencia digital contra las mujeres. Dicho lo anterior, cederé por un espacio de hasta 15 minutos el uso de la voz a la magistrada Betsabe Dulcinea Apodaca Ruiz, quien integra el pleno de este Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur. Por favor, magistrada. Muchísimas gracias, doctora. Muy honrada de la invitación que hace, por supuesto, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, paisana y amiga, la magistrada Mónica Soto. Y por supuesto también gracias, doctora, y a todo tu equipo por las atenciones siempre tan maravillosas que tienes con todos nosotros. Honrada y me siento feliz de participar en esta mesa con dos mujeres a las cuales admiro mucho, quiero y que conozco desde hace muchos años, a la consejera Malca Mesa Arce, consejera del Instituto Estatal Electoral, y por supuesto Adriana Favela, doctora, amiga de tanto tiempo y de tantas cosas. Sí. Bueno, y para ser más ágil en todo este panel,
empezar. Yo pensé que íbamos a hablar las tres de la misma sentencia, pero parece que no. Entonces, de todas maneras, aún así quise mi discurso hacerlo un poquito platicadito para que podamos entender mejor, no solo desde la perspectiva de una denunciante, sino de la perspectiva de una mujer y de todo el contexto que tiene que pasar para que ella pueda denunciar, de todo el viacrucis que tiene que pasar para que pueda dar resultados y llegar a una sentencia favorable en donde, aunque sean sancionados, el daño está hecho y es difícil superar. Aunque en este caso, y empezando por el final, decirles que ella lo superó, que es diputada actual en el Congreso de nuestro estado, presidenta precisamente de la Comisión de Género, que ya es mamá de su segunda niña, 2 niñas tiene, Arlene, y le digo, ahora vienes más brava todavía porque 2 niñas, bueno, si hace uno cosas por uno mismo, ahora por los hijos más, ¿no? Pero bueno, me siento muy feliz de exponerles esta sentencia, que es la Subrep 456 del 2022 y acumulados. Antes que nada y de manera breve, debemos tener presente, y ya se ha planteado en este evento, que la violencia digital contra la mujer es toda aquella violencia que se ejerce por medios digitales y que contiene elementos de género. Los medios digitales, por mencionar algunos, redes sociales, internet, medios de comunicación, transmisiones en vivo, en internet, entre otros. Por supuesto, el Facebook, WhatsApp, YouTube, etcétera. El Centro Internacional de Investigaciones sobre la Mujer, citado por la Organización de Estados Americanos por su parte, define la violencia de género facilitada por las tecnologías como actos de una o más personas que dañan a otras por razón de su identidad sexual o de género o al imponer normas dañinas de género. La violencia digital tiene varias vertientes: el ciberacoso, sexting o sexteo o sextorsión, el stalking, que luego es el más conocido, ¿no? Porque no falta de que me estás stalkeando, y es la forma de vigilar o de acechar o espiar, sobre todo los novios y las novias ahí se andan stalkeando. El troleo, el grooming, el chamming, el doxing. En 2022, el INMujeres indicó que en México 9 millones de mujeres mayores de 12 años han sufrido acoso cibernético. Las adolescentes y jóvenes son las personas, por supuesto, más expuestas. También refirió que el 65% de las mujeres nunca denuncia este tipo de violencia, y de las que denunciaron, la mayoría no obtuvo respuesta alguna. En México, 77.9% del total de la población de 12 años y más utilizamos Internet, de los cuales 43.3 millones somos mujeres. Esto nos lo dice INMujeres en el Código de Ética para la Prevención de la Violencia Digital contra las Mujeres. En el 2021, el 21% de esta población sufrió violencia digital, lo que equivale a 17.7 millones de mujeres. La OEA nos indica que las consecuencias de este tipo de afectación son reales. Por ejemplo, sentimientos de depresión, que son consecuencia, ansiedad, estrés, miedo, ataques de pánico en casos de ciberhostigamiento, intentos de suicidio por parte de mujeres afectadas por la distribución no consensuada y de imágenes sexuales, como es el caso de esta sentencia, daños físicos contra las víctimas de doxing o perjuicios económicos ante la pérdida de empleo como consecuencia de actos en línea que desprestigian. Otro dato importante aportado por la OEA es que algunos estudios indican que entre el 40 y 50% de las víctimas conocían a sus agresores en línea, una expareja sentimental, un miembro de la familia, un amigo o un colega, y que en 1/3 de los casos los agresores tenían o habían tenido una relación íntima con la persona atacada. Vemos que existe una perpetradora original
que es la persona que inicialmente realiza la violencia, y una persona perpetradora secundaria, que son quienes continúan en la propagación de la violencia, por ejemplo, reenviando los contenidos. Les voy a platicar el contexto del asunto. ¿Qué pasó? Una candidata a diputada federal denunció a varios medios de comunicación y periodistas por hechos que constituían violencia política en razón de género. En un primer momento, el caso lo conoció la sala especializada en el expediente SRE PSC 94-2022. ¿Qué se denunció? La candidata a diputada federal denunció varias publicaciones supuestamente periodísticas. Por ejemplo, una publicación se titulaba "De decán de TV a legisladora", y otra, "Conoce a la modelo de la revista H designada como candidata federal. Aquí te decimos cómo y de qué manera fue elegida esta candente aspirante". Las notas contenían recursos gráficos, fotos y videos en donde la candidata aparecía aparentemente desnuda y otro video donde aparecía modelando. Las publicaciones resaltaban estos elementos más allá de criticar el nepotismo o el pasado laboral de la candidata, que es lo que, según los denunciados, querían hacer ver. ¿Qué resolvió la sala especializada? Que sí había violencia, por supuesto, política en razón de género, y se multó a los perpetradores y se impusieron medidas de no repetición y de reparación integral. Se impugnó, por supuesto, ante sala superior. Hubo varios motivos de agravios. Uno llamativo es el agravio de simulación. Se decía o decían que la candidata era una simulación y que la propia candidata ya tenía una renuncia firmada de antemano, es decir, fue candidata a sabiendas que renunciaría y no sería la candidata definitiva. Entonces, decían los periodistas, no habría un ejercicio auténtico de derechos político-electorales al ser candidata de simulación. Si no hubo un ejercicio auténtico de derechos, decían, entonces no se pudieron haber trastocado ningún derecho por una supuesta violencia. La Sala Superior, por supuesto, no compartió el criterio, dijo que con independencia de que la candidata pensase renunciar o no, ello no justificaba la comisión de violencia política. Desde el momento en que se aceptó la candidatura, se tienen todos los efectos legales que conlleva. Por ejemplo, al haberse aprobado por el INE la candidatura, ya se tenían los deberes y derechos inherentes al ostentarse como candidata. Esto significa la no comisión de hechos de violencia política. También se hizo valer el agravio de nepotismo. Decían que las publicaciones periodísticas tenían la intención de dar cuenta y de hacer notar la alejada trayectoria de la política que tenía esta candidata con un pasado laboral no político, y que ello, decían, era suficiente para sustentar la opinión crítica de que la postulación se debió a otras razones, como el de nepotismo, por ser hija de una persona estrechamente relacionada con el partido que la vinculó. La Sala Superior tampoco compartió este argumento. Si bien había referencias a la trayectoria laboral de la candidata y a quien era su madre, lo cierto es que esas referencias la sexualizaban y por ende la cosificaban y estereotipaban porque estaban incluidos elementos gráficos de ese tipo. Y esos elementos gráficos que la sexualizaban no tenían relación alguna con la narración de las notas, por supuesto. Si bien había señalamientos de nepotismo, esa no era la única intención de todas las publicaciones. Y es que había imágenes que sexualizaban a la candidata, descubriéndose entonces la intención de estos de perpetrar el estereotipo de género y cosificar a las mujeres. La Sala Superior dejó muy claro otro punto. Los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en una democracia y en un debate público, pero ello no significa que puedan cometer hechos de violencia política. Aun cuando se pueden abordar temas de nepotismo y cuestionar la designación de la candidata, la forma en que se hizo esta vez fue mediante la Comisión de Violencia Política en razón de género. Y es que la intención de las notas fue publicar imágenes de su trabajo anterior y de su vida privada, resaltar la idea de que la candidata no fue obtenida por su trayectoria, la candidatura no fue obtenida ni por su trayectoria en el modelaje y mundo artístico.
fue obtenida. Palabras con perjuicios de tipo sexual, con imágenes en donde la candidata estaba aparentemente desnuda y un video de modelaje en donde aparecía semidesnuda. Y es que estas últimas imágenes no tenían relación alguna con la supuesta acusación de nepotismo que se hacía. Y es que la información que periodísticamente se publique no debe contener elementos de su trabajo y vida anterior que contengan estigmas que impidan a las mujeres participar en la política. Al ser los medios de comunicación un elemento tan importante, tienen un deber de vigilancia reforzada. Esto es muy importante porque se determina que los medios de comunicación deben tener cuidado en cómo tratan la información que publican al ser actores tan importantes y que influyen tanto en la sociedad. Y este deber de vigilancia reforzada en cómo tratan y cómo publican la información implica que no pueden pisotear, por supuesto, la dignidad de las personas. Los elementos gráficos que publicaron de la candidata, las imágenes y videos, tenían la intención de estigmatizarla por su pasado laboral y su vida privada, menoscabando a la candidata y sexualizándola. Aquí la Sala Superior trata otro punto muy pero muy importante, la disponibilidad de la información. Lo que pasó fue que las imágenes y videos estaban alojados ya de forma previa en el internet y disponibles para todo el público. Pero este hecho no implica de ninguna forma que se dé una habilitación para que los medios de comunicación puedan usarlas en sus notas, sobre todo considerando que la intención era estigmatizarla a la entonces candidata. Así, el hecho de que las imágenes y videos hubieran sido públicos no significa que puedan utilizarlos para estereotipar y cosificar a las mujeres. Y es que los medios de comunicación sí pueden traer el pasado laboral de las personas, pero siempre con respeto y sin dejar de considerar la dignidad de las personas, en este caso, no sexualizando a la mujer. Entonces, al haberse usado imágenes donde aparentemente la candidata estaba desnuda, la intención, por supuesto, no era criticar su pasado laboral, sino exhibirla como candidata y mostrarla como objeto. Y lo dice la Sala Superior. La labor editorial y de información no está peleada con la perspectiva de género. A raíz de este asunto surgió una tesis muy importante, que es la tesis cuarta 2022 de rubro Violencia política en razón de género. Se configura cuando se utilizan o exhiben imágenes del cuerpo de la mujer en el contexto del debate político. La tesis nos dice que no es válido utilizar imágenes del cuerpo de una mujer para supuestamente criticar su idoneidad al cargo al cual aspira. Se trata de una conducta inaceptable y prohibida, palabras que la propia tesis utiliza. Y la tesis nos comenta que no existe justificación tampoco, por supuesto, para usar recursos gráficos como imágenes o videos en donde sale el cuerpo aparentemente desnudo o semidesnudo de una candidata para supuestamente criticar su postura política. Se trata entonces de un prejuicio de tipo sexual, estigmatizantes para la mujer, y no es válido ampararse en la libertad de expresión para utilizarlos. Esta es la sentencia que me toca en estos momentos exponerles, y como les comentaba al principio, Arlene, después de todo, también denunció penalmente a los periodistas. La verdad no supe si ya se resolvió penalmente, pero es prueba superada para ella, que no implica lo que deja, porque son estigmas sociales que finalmente las mujeres en este tipo de señalamientos llevan. Me acordaba yo de una película que quiero traer a colación, no sé si la recuerden porque tiene, y me quise infartar, 31 años, que es la película de Filadelfia, con Denzel Washington y Tom Hanks, y habla ahí de un problema que no es el mismo, pero de un problema que se da en los 80s, que es el SIDA. Y están en la biblioteca elaborando el caso y sacan una ley que existe desde el 73, 1973, que habla sobre la discriminación y que la prohíbe
pero lo que más señala esta ley es que los prejuicios que rodean al SIDA provocan una muerte social que precede a la muerte física. Esta muerte social, en este caso, no nada más se trata, se trata de una enfermedad, ¿no?, sino de la exposición que se hace sin cuidado y con toda alevosía y ventaja sobre el cuerpo de una mujer, sexualizarla y utilizarla cosificándola, va más allá de que se pueda tener resultados o ganar en una resolución o sancionar a estas personas, sino que en realidad es un efecto social que daña, y ese daño se sigue al final de cuentas y la sigue persiguiendo al final de cuentas. Dice esa ley que esa es la esencia de la discriminación: opiniones formuladas sobre otros sin basarse en sus méritos individuales, sino en su semejanza con un grupo de supuestas características. Al final de cuentas se discrimina pues también esta parte. Quise traerlo a colación, no es el mismo caso, pero es parte de lo que las mujeres, con lo que las mujeres se quedan y que no está en un expediente, pero aún así lo siguen viviendo y lo viven. Esa separación, ese divorcio de la sociedad, pues, que incluye y que se refleja, que incluye un menoscabo en tus propuestas laborales, en cómo te ve tu familia, cómo te ven tus amigos, tus propios hijos, tus padres, y que de eso nadie habla, ¿no? Y que pues desencadena entonces estas depresiones, estos intentos de suicidio y estas cuestiones anímicas y físicas que sí debemos de considerar con esta perspectiva de género que nos obliga a los juzgadores, y que precisamente estamos para eso, para ver todo este contexto que viene detrás, y para acercarnos un poquito más a hacerles justicia a todas estas mujeres. Es toda mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, magistrada Betsabe Dulcinea Apodaca Ruiz. Sin duda, durante toda su exposición, las voces que están inmersas en torno a lo que es la desigualdad y la discriminación contra las mujeres que participan en política, la perspectiva de género, la prohibición de no discriminación, los cuerpos cosificados de las mujeres, pero hoy en otros digamos, en la era digital. El tema de que no obstante de que en mi libertad decida publicar ciertas imágenes de mi cuerpo, quiere decir que están a disposición de quien quiera utilizarlas para su beneficio. Aún así, ha dejado muy clara en su exposición durante esta reseña de la sentencia del Subreps 452 de la Sala Superior, pues que las imágenes del cuerpo de la mujer, no obstante encontrarse en la era digital, requieren de una autorización de quien tiene esos derechos para publicarse por los medios de comunicación o por cualquier persona interesada. Se agudiza la temática, nos dice la magistrada Betsabe, cuando las mujeres participan en política, y los daños que se ocasionan son a veces, que en el caso concreto no fue así, son irreversibles en quienes participan en política. Ahora corresponde hacer uso de la voz a la consejera Malca Mesa Arce del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Por favor. Muchas gracias, doctora Alejandra Montoya. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco a las personas que nos acompañan el día de hoy en este foro,
Muchas gracias por estar aquí presentes. Agradezco con mucho cariño a la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, mi admiración y respeto por su entrega y pasión con estos temas de género. Saludo con mucho cariño a la magistrada Sara Flores de la Peña, magistrada del tribunal, a los magistrados del tribunal, de este tribunal, a mis pares, al consejero Alejandro Palacios, así como a los consejeros electorales que nos acompañan en este momento. Asimismo, agradezco a los titulares de algunas direcciones del instituto, a la ingeniera Cinia Álvarez Ramos, al maestro Juan Pablo Figueroa y al personal de este instituto. Muchas gracias por su atención. Así como también saludo con aprecio a las personas con las que estoy compartiendo esta mesa de análisis. Agradezco la invitación para participar en este foro a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre casos específicos relacionados con el derecho de las mujeres a una vida libre sin violencia. Y como muestra de los avances jurídicos alcanzados para garantizar la participación política de las mujeres en contextos libres de violencia, incluyendo ahora en día la violencia digital. La violencia en medios digitales es un tema propiciado o agravado mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las actualmente conocidas como TIC. Aunque estos actos suelen producirse en un entorno virtual, provocan daños tangibles de naturaleza física, sexual, psicológica, social, política y económica. En el universo digital, la violencia de género también obliga a las mujeres a autocensurarse y abandonar plataformas, lo que restringe su capacidad para involucrarse y participar en actividades virtuales. La creciente importancia de los medios sociales como espacios esenciales para socializar también se han convertido en un lugar clave para difundir desinformación basada en género. Información errónea, discursos sexistas y otros mensajes que minan las expresiones de las mujeres. Es por este tipo de situaciones que las autoridades electorales debemos garantizar el acceso a una justicia efectiva, igualitaria y libre de violencia. En el caso concreto, en México, la violencia digital está reconocida y regulada principalmente a través de la Ley Olimpia. En el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se han incorporado conceptos relacionados con la violencia digital y la violencia mediática, definidos como actos que se cometen y expanden a través de medios digitales como redes sociales, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería móvil y que causan daño a la dignidad, la integridad o a la seguridad de las víctimas. Es decir, la violencia digital es un tipo de agresión que se ejerce a través de medios electrónicos y este tipo de violencia puede incluir varias conductas que buscan dañar, acosar, intimidar, humillar o controlar a una persona en el ámbito digital. Pues como ya lo han venido señalando, los ejemplos de violencia digitales es el ciberacoso, es decir, enviar mensajes ofensivos, amenazantes, difusión en contenidos íntimos sin consentimiento, publicar fotos, videos o información personal sin autorización, suplantación de identidad, es decir, crear perfiles falsos o usar identidad de otras personas para manipular o desprestigiar a las mismas, stalking digital, vigilar de manera obsesiva las actividades en línea de alguien, como sus publicaciones, ubicaciones o interacciones. Control de dispositivos, espiar o instalar programas para acceder a mensajes, fotos, cámaras de otras personas sin permiso.
extorsión digital, amenazar con difusión, información privada o imágenes comprometedoras. Bueno, esos son algunos de muchos. Me voy a referir a la sentencia Sub-Rep 154-2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que aborda un caso de violencia política de género en el contexto digital. Esta sentencia se integra por diversos procedimientos sancionadores, lo que refleja la complejidad del caso y la importancia de abordar de manera integral los actos de violencia política de género denunciados. El fallo se centra en publicaciones realizadas en la página de Facebook, El Show de Monchi, las cuales atacaban a una candidata a senadora por Sonora en la elección de 2018. La parte recurrente ante la Sala Superior expone principalmente la falta de fundamentación y motivación en la resolución impugnada, alegando que no se señalan las conductas específicas que incurrieron en sanción, así como la ausencia de tipo y de sanción conforme a la normatividad aplicable. En mi opinión, esta sentencia es un precedente relevante para la regulación de la violencia política de género y la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito electoral por las siguientes razones. Una, por ser un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres en la política. Dos, porque fomenta un uso responsable de las redes sociales. Y tres, porque reconoce que la violencia digital tiene un impacto real y duradero en las víctimas. Los antecedentes del caso son los siguientes, los voy a tratar de resumir. Los hechos denunciados, bueno, durante el proceso electoral de 2018, en la página de Facebook, como lo mencioné, se publicaron mensajes con lenguaje misógino que descalificaban las capacidades de una candidata basándose en su género. Dichos contenidos perpetuaban estereotipos y buscaban desacreditar a la candidata, vulnerando sus derechos político-electorales. La denuncia fue presentada ante la Sala Regional Especializada, que investigó las publicaciones y la administración de la página. Sin embargo, la Sala Regional Especializada desestimó la denuncia y determinó inicialmente la inexistencia de responsabilidad directa debido a fallos técnicos, procesales, incluyendo la falta de emplazamiento adecuado a los posibles responsables. La resolución de la Sala Superior en la etapa de revisión de uno de los procedimientos especiales sancionadores, la Sala Superior analizó estas irregularidades y ordenó reponer el procedimiento desde la etapa de emplazamiento al considerar que el proceso llevado por la Sala Regional fue insuficiente, pues no garantizaba el derecho de audiencia y del debido proceso a todas las partes señaladas como responsables. Se ordenó investigar a las autoridades responsables y las personas administradoras de la página de Facebook para determinar el grado de participación y responsabilidad de los hechos. La Sala Superior subrayó que este tipo de conductas deben ser sancionadas de manera ejemplar por proteger la igualdad de condiciones en los procesos electorales. Respecto al reconocimiento de la violencia política de género, la Sala destacó que las publicaciones cumplían, la Sala Superior destacó que las publicaciones cumplían con los elementos de violencia política contra las mujeres en razón de género, de acuerdo con los siguientes criterios internacionales y nacionales. Las publicaciones estaban dirigidas a una mujer por su condición de género, buscaban desprestigiar su candidatura y a su participación política y utilizaban estereotipos que refuerzan roles discriminatorios en el ámbito político. Es así que la Sala Superior muestra, una vez más con esta resolución, que el derecho electoral puede y debe incluir un enfoque de género. Además, enfatiza que no solo se trata de regular procesos electorales, sino de garantizar un entorno seguro y justo para la participación política de las mujeres.
Dentro del análisis de los agravios del procedimiento invocado, se consideró los agravios presentados por el recurrente, que los agravios eran infundados, a pesar que en 2018 no existía una disposición legal que tipificara expresamente la violencia política en razón de género. La Sala estableció que ya existían mecanismos jurídicos que permitían sancionar dichas conductas a través de la interposición de normas generales que garantizan y protegen los derechos de las mujeres. El impacto de la sentencia en los derechos fundamentales fue muy amplio. La resolución aborda que este tipo de violencia afecta no solo a las víctimas directas, sino que tiene un efecto inhibidor en la participación política de otras mujeres. También se subrayó que la protección de los derechos político-electorales de las mujeres es un principio fundamental para garantizar la igualdad. El impacto y relevancia de la sentencia, como lo señalé hace un momento, esta sentencia es un precedente jurídico y ha sido utilizado como referencia para futuros casos de violencia política de género en redes sociales, destacando la importancia de sancionar estas conductas en el ámbito digital. También fortaleció la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación en el ámbito político electoral. La normatividad aplicable, la resolución se enmarca dentro de las disposiciones legales en materia de violencia política de género, tal como la Ley General de Acceso de las Mujeres en una Vida Libre de Violencia y las reformas para combatir esta problemática en los procesos electorales. Bueno, ¿qué relevancia social? Este caso subraya la necesidad de abordar la violencia digital como un factor que limita la participación de las mujeres en espacios de decisión pública. Además, refuerza el compromiso de las autoridades electorales para garantizar los entornos libres de violencia y discriminación. Pues esta sería mi participación respecto a esta sentencia. No sé, cedería el uso de la voz aquí a la maestra Alejandra, a la doctora Alejandra Montoya. Muchas gracias, consejera Malca Mesa Arce. Sin duda, pues a lo largo de sus exposiciones nos habla de los estereotipos de género que se vuelven a reflejar en el marco del análisis de esta sentencia, de un derecho electoral, la importancia de un derecho electoral con enfoque de género y perspectiva de género, el impacto que causa este tipo de violencia en las víctimas, que las sentencias deben de ser también un parámetro inhibidor para erradicar, también que deben de sancionarse este tipo de conductas, cómo hacer un análisis de los principios de igualdad y no discriminación en el ámbito de la participación política de las mujeres, cuál es el marco jurídico que rige el tema de la violencia digital y el derecho de participación política de las mujeres en un plano de igualdad, no discriminación y libre de violencia libre de violencia política contra las mujeres en razón de género, los elementos de la línea jurisprudencial que la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso destacaba en la mañana, esta relevancia social que también tienen que tener las sentencias. Y bueno, pues en un espacio que ya no falta mucho, pues escucharemos de ustedes también sus reflexiones, sus comentarios sobre estas sentencias. Ahora cedo el uso de la voz a la doctora Adriana Favela Herrera, secretaria técnica de Igualdad e Inclusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para su exposición. Muchísimas gracias, doctora, por sumarse a esta actividad. Hola, y bueno, gracias por la invitación para participar en este evento. Y yo me voy a levantar un poquito porque, bueno,
Hemos estado hablando toda la mañana y ya sé que es un poquito complicado. Vamos a ver, por favor, ayúdame. Lo de las redes sociales y todo lo que son los medios de comunicación, o sea, son muy relevantes y les tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que no se van a ir, ¿sí? O sea, ya son parte de nuestra vida y más nos vale que aprendamos a utilizarlos de manera eficaz. Y eso también es un mensaje muy importante para las mujeres, porque así como las utilizan también las redes sociales para hacernos daño y violentarnos, también se pueden utilizar de manera muy eficaz. Y aquí les pongo un ejemplo que se dio en febrero de este 2024, donde esta persona, Majo, ella estaba haciendo un reel o un live en Facebook, estaba vendiendo ropa, cuando su pareja se le empieza a atacar y gracias a que ella hace esta seña, que es solicitar ayuda, y hay que aprenderla muy bien, logra que finalmente la rescaten, ya un poco golpeada, ¿verdad? O mucho, o sea, muy golpeada, pero finalmente no pasó a mayores, porque gracias a esta tecnología ella pudo solicitar ayuda. Entonces sí hay que estar conscientes de que sí se utilizan las redes sociales para violentar a las mujeres, pero también las podemos utilizar de manera benéfica y es lo que tenemos que aprender también a usar. Y también se los digo porque cuando en el INE se firmaron todos estos convenios de colaboración con Facebook, Twitter, ahora X y todas las redes sociales, lo que nos decían es que hay que decirles a las mujeres que no bajen sus páginas, que las mantengan, porque al final de cuentas también cuando hay una agresión en contra de las mujeres y en sí en contra de cualquier persona, la mayoría de las personas que están en las redes sociales tampoco les gusta mucho ese tipo de agresiones y tienden a defender a las personas, nada más que es un proceso, ¿sí? Y hay que esperar a que se dé ese tipo de reacción. Entonces, sí vamos a tener que estar utilizando las redes sociales y obviamente hay que decir alto a la violencia en contra de las mujeres, sobre todo que ya estamos a punto de llegar al 25 de noviembre, que es el Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Y obviamente ese ha sido el mensaje que durante años el Tribunal Electoral ha estado dando. Alto a la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Y siguiendo también con la exposición, nada más recordarles que toda esta violencia se da en el marco de una cultura patriarcal, que acuérdense que en el patriarcado nos dicen que los hombres son superiores a las mujeres, que las mujeres deberíamos estar en el espacio privado, ¿no? En nuestras casas, cuidando a los hijos, haciendo la comida, en la cocina, y los hombres les corresponde el espacio público, la toma de las decisiones, y por eso también están participando desde toda la vida en la política. Y acuérdense también que cuando las mujeres llegamos a la política o a la toma de las decisiones, cada espacio que ya no ocupan los hombres es un lugar que ya están ocupando las mujeres y desde ahí se empieza a generar la violencia política en contra de las mujeres, porque algunos hombres, no todos, y hay que también puntualizarlo, van reaccionando de manera agresiva y generan esta violencia, ¿sí? Entonces hay que tenerlo súper claro, porque lo que estamos invitando a hacer es un cambio finalmente cultural. Obviamente empezando por nosotras mismas también. Y también algo muy importante son los roles de género. Y si no me lo creen, cuando nace una niña, ¿de qué color la visten? Rosa. ¿Y los niños? Bueno, esos son los roles de género tan sencillos, porque inclusive hasta los colores están identificados con lo masculino o lo femenino, ¿sí? Y entonces también lo que nos dicen es que si eres mujer, entonces tienes que estar en el espacio privado, ser muy calladita, no decir lo que piensas, no causar problemas, no eres buena para la toma de decisiones, y si eres hombre, entonces te pertenece o tienes que ejercer el poder, la toma de las decisiones, estar en la política, en el espacio público, eres muy bueno para tomar las decisiones. ¿Los hombres no dudan cuando toman una decisión? Seguramente sí, pero no lo dicen, ¿sí? Y también fíjense también cómo el patriarcado nos afecta a todas las personas, porque nos dice que los hombres tienen mayor valía que las mujeres. Y van a decir los hombres, claro, eso nos favorece. Sí, pero no a todos los hombres. Están hablando de hombres blancos, con ciertos recursos económicos, con ciertos estatus, ¿sí? Y también se les imponen ciertas conductas. ¿Los hombres lloran o no lloran? Les dicen a los hombres que no deben de llorar, ¿no?
Las mujeres son las que lloran y diría Shakira, ya no tanto lloran, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, bueno, vean cómo los roles de género nos dan todas estas posibilidades, estas conductas, y es lo que tenemos que ir dejando de lado, de construir, porque precisamente de lo que estamos hablando el día de hoy es de la violencia política en razón de género. ¿Sí? Porque nos están violentando por el simple hecho de ser mujeres. No tenemos que hacer absolutamente nada más, no tenemos que estar en una calle peligrosa, en una circunstancia complicada de inseguridad, simplemente por el hecho de ser mujeres. Eso hay que tenerlo muy claro. Adelante, por favor. Ahora, lo más importante es que obviamente, vamos a irnos saltando un poquito más, porque la violencia, viene obviamente desde otros aspectos de la vida en sociedad, pero también se refleja en la cuestión política, ¿no? Y ya sabemos que las mujeres somos agredidas desde amenazas, cuestiones físicas, emocionales, financieras. Ojo, también algo muy importante es que las mujeres, para realmente tener una gran autonomía, tenemos que lograr también una autonomía financiera, porque luego se nos olvida y entonces ya somos muy independientes y al ratito resulta que no tenemos dinero para trasladarnos, no tenemos dinero para sacar a nuestros hijos, hijas de los hogares cuando nos están violentando, por eso las mujeres no se van, por eso las mujeres también luego no denuncian, ¿sí? Ahora, algo muy importante, la violencia política contra las mujeres en razón de género está todo el tiempo vigente, ¿no? Pero sobre todo en el ámbito municipal. Y eso es lo que nos dicen todos los estudios, que es en ese sector, en el ámbito municipal, donde más se está violentando a las mujeres. La violencia está todo el tiempo presente durante los procesos internos de los partidos políticos para la selección de las candidaturas. Ahí son violentadas las mujeres, pero también en las campañas electorales. Y si ganan la elección, también son violentadas durante la toma de posesión de sus cargos. Y si logran tomar posesión del cargo, son violentadas durante el desempeño del cargo, ¿sí? O sea, nada nos salva. Todo el tiempo somos violentadas las mujeres, y les digo, y sobre todo en el ámbito municipal. También, ¿cuál es el medio donde más se violenta? Pues a través de las redes sociales. Y fíjense, por parte de medios de comunicación, supuestos medios de comunicación, periodistas, pseudoperiodistas, como lo que tú contabas ahorita, Malca, de este caso del Monchis, ¿no? Que era el caso de Lili Telles, ¿no? Era un pseudoperiodista, y yo me acuerdo que estaba en el INE y bajamos también las publicaciones cuando se denuncian a través de las medidas cautelares, ¿sí? Entonces son pseudoperiodistas y también de los propios cibernautas, porque también ahí puede generarse la violencia, ¿no? Los comentarios que hacen las distintas personas. Entonces, de aquí tenemos toda una serie de conductas. Digo, ya sé que se estaba en la ley, por eso no les traje la ley, les traje las conductas de la vida real, ¿no? Que se dan durante las campañas electorales, desde el lenguaje sexista, estereotipos de género, violencia simbólica, discurso de odio, agresiones verbales, violencia digital, amenazas, descalificación, todo, presión para renunciar, pero también en la obstaculización del cargo, de elección popular, desde la omisión de los pagos de las dietas, ¿no? Que es lo que siempre estamos resolviendo el Tribunal Electoral y todo, reducción de dietas, omisión de convocar a las sesiones de cabildo, entre otras circunstancias, hasta obligarlas a renunciar, ¿sí? Ahora, a mí me tocó hablar, voy un poquito más adelante, de esta jurisprudencia, que es propaganda político-electoral, se prohíbe el uso de estereotipos discriminatorios de género. Por eso les estaba hablando de estereotipos, no crean que se me olvidó cuál era el tema que me asignó mi querida doctora Alejandra Montoya, sino que ya iba para allá, en la jurisprudencia 6 del 2024. Y aquí nos dice que obviamente, que no se tienen que estar utilizando estereotipos de género, en la propaganda política electoral, que el estereotipo de género se refiere a una preconcepción de atributos o características ostentadas o papeles que son o deberían de ser ejecutados por hombres y mujeres,
respectivamente, ante lo cual se advierte que es obligación del Estado mexicano tomar medidas para modificar esos patrones socioculturales de género a fin de eliminar los prejuicios y prácticas discriminatorias basadas en estereotipos. Dice, por ello los partidos políticos como entidades de interés público no deben de utilizar estos estereotipos de género y hay que, eliminarlos del lenguaje, obviamente de las imágenes y de todo lo que presentan, ¿sí? Y aquí hace referencia a varias sentencias que me parecen sumamente interesantes y que también me tocaron verlas como consejera electoral del INE desde la Comisión de Quejas y Denuncias, ¿no? La primera sentencia, y si me ayudas, querida, es esta de un caso, de verdad, el que me ha impresionado durante toda mi vida electoral. Así se los digo sinceramente. Y ya tengo 30 años aquí. Era un promocional para el Estado de Puebla llamado Espejito, ¿no? Y resulta que utilizan el cuento de Blancanieves y entonces está la música de fondo y llega la aparente candidata a la gubernatura y le pregunta al espejito, le dice, espejito, espejito, mágico, y pregunta, ¿quién va a ser el nuevo gobernador de Puebla? Y en eso sale la fotografía de este señor que era el marido, ¿sí? Rafael Moreno Valle, ¿sí? Y luego le dice yo, ¿no? Y entonces ella dice, ¿cómo? ¿No? Dice, perdón. Y luego dice, los dos, ¿no? Y entonces ella, fíjense lo que hace, ¿no? Un zapatazo. ¿Ese es de hombre o de mujeres? Un taconazo. ¿Lo hacen los hombres o las mujeres? Las mujeres, ¿sí? Luego dice, espejito. Y luego ya la voz masculina dice, tú, mi vida, tú. Y luego dice, que no te platiquen cuentos. Votar por Marta Erika es reelegir a Moreno Valle, ¿sí? Y les digo que a mí me impresiona, de verdad, es un spot que era muy impresionante verlo, porque finalmente están utilizando los cuentos, el cuento de Blancanieves, ¿sí? O sea, donde están, utilizando el espejo. Y cómo a través de un cuento están hablando de esta cuestión, obviamente la están invisibilizando, ¿no? Porque dicen, bueno, si es la esposa del exgobernador, entonces ella no va a gobernar. ¿Por qué? Porque en los estereotipos nos dicen que las mujeres no servimos para gobernar. ¿Quiénes gobiernan? Los hombres que están atrás de nosotros, ¿no? De los hombres que dependemos aparentemente según los estereotipos. Entonces, esto es muy interesante porque de esta manera, a través de un cuento, donde aparece la imagen de Rafael Moreno Valle, nos están diciendo, les digo, invisibilizando a la entonces candidata, y también están utilizando cuestiones de estereotipos, ¿no? Como les digo, se escuchan los tacones cuando ella va caminando, llega al espejo, hace estas preguntas de espejito, espejito mágico, ¿no? ¿Quién va a ser el gobernador de Puebla? El taconazo, ¿no? Así como si estuviéramos haciendo como un berrinche de ¡ay!, ¿no? O sea, como un capricho, alguna cuestión así, que obviamente podría achacarse más a las mujeres que a los hombres. Entonces, vean cómo a través de un cuento, con todos estos elementos que son estereotipos de género, se va causando, ¿no? En el ideario la sensación de que votar por esta persona que era la candidata era más bien reelegir a su esposo, que era el que finalmente iba a gobernar, ¿sí? Entonces, vean también cómo se tienen todos estos elementos que son pues muy interesantes. Ahora, también en esta jurisprudencia viene otro promocional, o varios promocionales que son bastante interesantes. Es de un partido político, el Partido Encuentro Solidario, que estaba hablando de un tema que es bastante controversial, que es el aborto, ¿sí? Entonces, aquí ellos decían básicamente que se tenía que castigar el aborto, que se tenía que optar por la vida, por la familia, y que en una cultura de la muerte, que las mujeres que abortaban se tenían que considerar un poquito como criminales, bueno, no un poquito, sino considerarlas como criminales, entre otras circunstancias, ¿no? Entonces, hablaban de que todo se está desechando en la humanidad, que todo era usar y tirar sin ningún tipo de remordimiento, inclusive la vida, ¿sí?
Y vean un poquito más acá las imágenes, ¿no? O sea, diciendo no al aborto, sí por la vida, que decimos no al asesinato cruel de un ser indefenso. Entonces también todas estas circunstancias ya se estaban llevando también a unos calificativos aplicados a las mujeres, ¿no? El aborto es un asesinato cruel. Y el que sigue, y les ofrezco una disculpa porque puede ser una imagen un poco chocante, pero así estaba, ¿no? Entonces, por la vida y la familia decimos no al aborto. En este caso, fíjense algo muy interesante. La Sala Superior se enfrenta a una circunstancia que es la libertad de expresión y la posibilidad de que un partido político posicione su ideología en relación con temas sensibles. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Y dice la Sala Superior, claro que el PES puede posicionar su ideología en relación con el aborto, puede estar en contra de esta circunstancia, es muy válido si eso está en sus documentos básicos, en su plataforma electoral. Pero aquí lo importante, y retomo también de lo que hablaba Betsabe y mi otra compañera, es cómo lo plantean, ¿sí? Y aquí el problema es que la manera en que lo plantearon fue la manera incorrecta, porque al momento de estar utilizando todas estas situaciones, estas frases de que era un crimen, estaban criminalizando a las mujeres que abortan, entre otras circunstancias, entonces es ahí donde ya el mensaje no es adecuado, ¿sí? Entonces dice la Sala Superior, sí puedes hablar del aborto, decir que no estás de acuerdo con él, pero no de la manera en que lo hiciste, porque tu libertad de expresión tiene ciertos límites y ya no puedes rebasar más allá, donde tú empiezas a hacer afirmaciones o o manifestaciones en el sentido de estar discriminando o criminalizando a las personas que sí lo hacen. Sí. Entonces, eso también es algo muy interesante porque un poquito más adelante, finalmente también dicen, ¿no?, que hay que ver, o sea, que no puedes estar utilizando estereotipos de género que deben restringirse al ser impertinentes para la emisión del mensaje. Porque aquí algo también muy importante, Betsabe, y tú lo decías en el ejemplo que tú ponías, hay que ver la intención del mensaje a partir del momento en que se está estructurando para verificar si los elementos que se están utilizando realmente eran necesarios o no. Como en el caso que tú hablabas de saber de esta candidata que había sido modelo, ¿no? Claro, sus fotografías de la revista H estaban en las redes sociales. Pues sí, eso es un hecho y eso no se puede mover, ¿sí? Pero bueno, pero utilizarlas, esas imágenes, para tratar de discriminarla y ponerla en una situación de desventaja o causarle algún tipo de vergüenza o algún tipo de exposición, eso es lo que ya no está bien, ¿sí? Lo que ya no está permitido jurídicamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque entonces, sí, las imágenes están ahí, pero no porque estén ahí, y ya lo decían mis dos compañeras, quiere decir que la gente las puede utilizar como ellos quieran. Tienes que ver en qué contexto se dieron y cómo las puedes utilizar para que no se cause algún tipo de daño a esas personas. Y eso es lo que también nos ha dicho la Sala Superior en varias de sus sentencias. Hay que ver el contexto, hay que ver la intención de los mensajes, de la emisión del mensaje, a fin de establecer si tiene el propósito resultado de discriminar o no a una mujer, que eso es muy, 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 muy importante, ¿no? Ahora, otro de los precedentes, o sea, los precedentes son las sentencias que formaron parte de la jurisprudencia, es otro promocional también del PES, el PES andaba, pero yo creo que muy intenso con sus opiniones, ya que hablaban de la adopción de parejas del mismo sexo, ¿sí? Entonces, también decían que madre solo hay una, que padre solo hay uno, y que en la adopción el derecho es de las niñas y de los niños, y no de los que adoptan, y que en el PES defendemos el valor de la familia y nos oponemos a que personas del mismo sexo puedan adoptar, ¿sí? Y un poquito casi igual que en el anterior promocional, donde la Sala Superior se pregunta, ¿el PES puede hablar de estos temas en relación con la adopción por personas del mismo sexo? Sí, claro que lo pueden hacer, ¿sí? Pero aquí la cuestión es, ¿de qué manera lo haces? ¿No? Que no tiendas a discriminar una postura,
¿sí? Y que obviamente sea respetuosa de todas las opiniones. Y finalmente, lo que nos dice la propia sala superior, un poquito más adelante, es esto que les digo, ¿no? No puedes estar utilizando estereotipos, no puedes estar haciendo afirmaciones que puedan estar discriminando a algún sector de la población, en este caso a las personas de la diversidad sexual, ¿sí? Y por lo tanto, este promocional tampoco es válido, porque entonces rebasas la libertad de expresión. Igual podrías estar hablando de este tema, pero hacerlo de otra manera, donde no se discriminara a ningún sector de la población. Y además también lo que dice la sala superior, inclusive podrías haber dado algún tipo de posicionamiento, está bien, pero cuidando el lenguaje y cómo estás articulando ese mensaje para no llegar a cuestiones de discriminación, ¿sí? Y entonces, en este caso, les digo, sí rebasaron las expresiones, los límites de la libertad de expresión, porque generan prácticas de exclusión y de marginación. Entonces, vean también cómo siempre la Sala Superior del Tribunal Electoral está entre estar valorando diversos, ¿no?, derechos, o sea, sopesando todas estas circunstancias para poder llegar a tomar una decisión, ¿no? Pero lo más importante es tener hasta ahí yo creo que nos quedamos, obviamente el momento de resolver una visión, una perspectiva de género, por eso las lentes violeta que siempre nos está recordando la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, ¿no?, que tenemos que juzgar como una perspectiva de género y también con una perspectiva de no discriminación en relación con ninguna persona, o que obviamente valorar los contextos, ¿no?, que eso es algo muy, muy, muy importante, porque también acuérdense que hay jurisprudencias de la Sala Superior que nos dice cuáles son los elementos necesarios para considerar que una conducta puede constituir violencia política, ¿no?, que ya lo saben muy bien, están en la jurisprudencia 21 de 2018, que nos dice si sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, ¿no?, o sea, si la conducta denunciada es perpetrada por el Estado o por cualquier persona, si es una violencia simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual o psicológica, si la conducta denunciada tiene por objeto menoscabar o anular el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, y si se basa en elementos de género. Pero también en este caso, en este contexto de esta jurisprudencia que estamos comentando, también hablamos de casos que tienen que ver con las cuestiones de discriminación, que tampoco están permitidas por el Estado mexicano. Y ya nada más para terminar, decirles que hay que acordarnos que tenemos que lograr un cambio cultural. Y lo más importante también es sumar aliados, que tienen que ser los hombres necesariamente, porque aun cuando la mayor parte de los casos de violencia los generan los hombres, eso no quiere decir que sean todos los hombres enemigos de las mujeres, sino que son esos pocos hombres los que causan un gran daño a las mujeres, y hay que hacer ese cambio cultural. Las mujeres también tenemos que actuar con sororidad en relación con las otras mujeres y obviamente pues buscar tener una mejor sociedad, porque estoy segura que tanto hombres, mujeres y todas las personas lo único que queremos es vivir en paz y que todas las personas podamos desarrollarnos de la mejor manera posible. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, doctora Adriana Favela Herrera. Sin duda un cierre excelente, extraordinario con nuestras ponentes y con la exposición de la doctora Adriana Favela, donde pues nos reitera también lo que ya nos habían mencionado la magistrada Betsabe y la consejera Malca, en el sentido pues cómo están palpables, visibles los estereotipos, los elementos de género, los roles de género, cuáles son los límites de la libertad de expresión cuando se denuncia un caso de violencia política contra las mujeres que participan en política, en el caso que nos corresponde ahora analizar, el tema de la violencia digital, qué cambios culturales tenemos que lograr como sociedad para tener mejor sociedad democrática, qué papel juega la sororidad en toda esta temática de la violencia digital. Y pues bueno, con esto
aperturamos, si les parece bien, unos 15 minutos de diálogo con nuestras ponentes para sus comentarios, preguntas que quieran ustedes formularles, y mis compañeras y compañeros están disponibles para compartirles los micrófonos y si gustan levantar la mano, y en ese orden vamos concediendo el uso de la voz. Por favor. ¿Quién desea hacer algún comentario, pregunta? Adelante, gracias. por favor. Muchísimas gracias, muy interesante. Nos sugieren muchas reflexiones, pero también nos dan luz de cómo debemos afrontar esto y cómo trabajarlo. A mí me llama la atención que escuché aquí, por una parte, que al estar en las redes somos blanco, y por otra parte escuché que forma segura de usar las redes. Entonces, una de las reflexiones es la pregunta: ¿hay forma segura? Porque aunque no tengamos publicaciones que ahí están y que nadie tiene derecho a utilizarlas, como se mencionaba en el caso de Arlene, pues con lo que escuchamos que con la inteligencia artificial se pueden crear, ¿no? Entonces, el estar expuestas, sobre todo las mujeres, como ustedes nos han señalado, que han sido las más afectadas, bueno, ahí está eso, y que implica muchísimo trabajo. Yo quería nada más señalar algo, y sobre todo porque conozco mucho el caso de Arlene, le he dado seguimiento. Se mencionó aquí, mencionaba la magistrada Mónica Soto, que por cierto, esa sesión donde se discutió esta resolución del caso de Arlene es algo que todos deberíamos de conocer, todas. Es muy interesante como los temas, para mí es algo didáctico de cómo se revisó esa línea tan frágil, ¿no?, entre la libertad de expresión y no. Y hay una frase donde dice: eso no es libertad de expresión, nadie tiene derecho a rebasarlo. Bueno, a mí me parece muy interesante. Si nos pudieran dar la liga, yo la tenía y la perdí, pero esa sesión es muy interesante. Y bueno, ella mencionó aquí los vidrios rotos. Entonces, después se mencionó 2 veces que había que recoger esos vidrios y unirlos. A mí me preocupó mucho esa afirmación, porque entonces no se entendió. Tenemos que ver que esos vidrios, lo que hay que hacer es visibilizarlos para que no hagan más daño. Y por eso traigo el caso de Arlene, porque no sé si ustedes están informados que justamente los agresores que fueron sancionados hasta la fecha siguen pretendiendo atacarla, al grado de intentar denunciarla por un delito que no existe. De muchas maneras han insistido en atacarlo, no aceptan que incurrieron en algo, ¿no? Entonces, yo le llamo a los vidrios rotos las resistencias, y es muy importante identificar las resistencias, sus distintas formas de expresión, porque son los obstáculos sobre los que tenemos que trabajar. Y hay que no unirlos, hay que visibilizarlos, que no lastimen a más mujeres ni a más personas. Gracias. ¿Alguien más para que nuestras panelistas puedan hacer sus comentarios finales o dar alguna respuesta? Por favor. Muchas gracias. Tengo una pregunta, y va un poco con el avance tecnológico. No sé si también las panelistas que estuvieron en la mesa anterior pudieran dar un poco de compartirnos un poco de sus luces. Es respecto de que en algunas materias se hace una vinculación como un responsable solidario de las plataformas en las cuales
se hacen las publicaciones. En este caso, ¿qué tan oportuno sería hacer alguna vinculación para que, por ejemplo, Meta tuviera cierta responsabilidad solidaria al ser uno de los redes sociales donde se están publicando eso, y que pudieran tal vez ellos mismos poner mayor cuidado y esmero en las publicaciones que se hacen, porque pues desgraciadamente no son suficientes y pues es muy complicado que se pueda llevar una persona el control o el monitoreo de todo lo que se publica. Vaya, como figuras públicas, todas y todos aquí, difícilmente vamos a poder tener el contexto de que, bueno, ¿qué tanto se está publicando acerca de nosotros? Y pues en ese mismo aspecto, ¿qué tanto una persona que ve una publicación indebida la reporta? Entonces, por ejemplo, en materias fiscales, el proveedor del servicio, en cierto modo, es responsable, a veces solidario, del incumplimiento de las obligaciones tributarias. No sé si hay algún método o pudiéramos llegar a algún momento en alcanzar ese punto. Gracias. Un poco en respuesta. Es muy importante el trabajo del Estado con las plataformas, ¿no? Las plataformas parten de un principio de contenidos neutrales. De hecho, el nombre plataforma ya de por sí es bastante tramposo, ¿no? Porque ¿qué es la plataforma? Algo sobre lo que colocas otra cosa. Y en ese sentido, ellos dicen, yo no tengo responsabilidad, ¿no?, de lo que se coloque ahí. Entonces parten de ese principio de buena fe en el cual cualquier persona pone un contenido. Y después tienen mecanismos, uno automatizado, digital, y otro humano. El humano es muy pequeño, un equipo pequeño en cada país. Y el automatizado hace la mayor parte de la chamba. Si se transmite un contenido sexual, por ejemplo, la parte automatizada no identificaría si eso es sexting o es violencia digital, difusión de contenido sexual e íntimo sin consentimiento. Es decir, es compleja que la máquina lo identifique porque no conoce la intención humana. Y de ahí es muy importante que todo lo digital parta de este principio ético de que la tecnología surge por las personas, ¿no?, la parte humana de la tecnología. Y por supuesto, es muy importante que el Estado trabaje. Ahí sí, ya los principios, convenios internacionales que están desarrollando en los países, pues lo que están apuntando es precisamente esta relación del Estado con las plataformas. Hay un documental en Netflix que se llama I Am Jane Doe, donde una mujer que está buscando a su hija desaparecida, le dicen, métete a tal página que es así como donde un segunda mano, donde se ofrecen servicios sexuales, y dicen, ahí hay mujeres, ¿no?, que están contra su voluntad, víctimas de trata. Y su hija era menor de edad. Y entonces se empieza a dar cuenta como la propia plataforma enseñaba a los usuarios a hacer anuncios para que esos contenidos no parecieran de menores de edad, ¿no? Y se ven como modelos que se repiten. Y la plataforma dice, yo soy una plataforma. Y hasta el momento en el que corta el documental, pues no había responsabilidad, pese a que ya habían ido a varias instancias jurídicas, ¿no? Entonces es muy compleja esa responsabilidad. Nosotros la habíamos visto directamente con Meta como contacto directo, ¿no?, de denuncia. No obstante, siempre piden que haya una denuncia a través de la plataforma. No es como de, ¿me bajas este contenido? No, tiene que haber denuncias, ¿no? Y ese es todo un tema. Yo recuerdo en Fiscalía ver, por ejemplo, hablando de medios, sitios de nota roja de feminicidios que son súper violentos en la forma en la que se muestran a las mujeres, y entonces pedir que las bajen y dicen, necesitamos, ¿no?, que se reporte por la plataforma, si no, no podemos hacer nada. Esa espera, en ese tiempo, pues las publicaciones se hacen virales y es terrible, ¿no?, muy lamentable.
¿Puedo hacer un comentario también? Yo creo que coincido con Carolina en muchos sentidos. Es que es muy difícil equiparar a las redes sociales como un actor político o jurídico más, porque pues primero son empresas internacionales, ¿no? O sea, sí tienen espacios en los propios países, pero pues hay muchas cuestiones que no se le pueden imponer. Y en ese sentido, ya lo decía bien Carolina, hay algunos modelos de regulación de redes sociales. La primera es la autorregulación, ¿no? Que es lo que Carolina decía con estos algoritmos que generalmente funcionan de manera automatizada y que pues identifican contenidos, se supone que violentan las normas comunitarias de estas plataformas y que se supone tendrían que cancelar, ¿no? O sea, bajar ese contenido y cuestiones así, pero pues justamente es muy difícil identificar las intenciones, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una publicación, pero estoy utilizando ironía o sarcasmo, pero ya utilicé la palabra que el algoritmo identifica, pues entonces la pueden bajar, ¿no? Pero en realidad estos mecanismos automatizados pues no funcionan idealmente, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las plataformas? Bueno, después de esto automatizado utilizo personal humano, ¿no? Entonces ahí sí ya pues, se puede revisar y pues bueno, por ejemplo, Meta tiene un comité, no recuerdo ahorita exactamente cómo se llama, pero es internacional, formado por personas expertas que se supone pueden revisar este contenido, pero pues obviamente es un camino muy largo. Por ejemplo, decía Carolina, ¿no? Creo que se tienen que hacer las denuncias en la propia plataforma, pero eso también tiene como una trampa, porque si una persona denuncia un contenido así, pues una sola persona, pues el algoritmo jamás en la vida le va a hacer caso, ¿no? O sea, millones y millones de usuarios, pues obviamente una denuncia, pues ni te hacen caso. Se supone que tienes que hacer estrategias como de que muchas personas al mismo tiempo puedan hacer estas denuncias por la misma razón para que entonces bajen el contenido. Sin embargo, también tiene su trampa. Hace unas semanas en la universidad en donde estoy, llegó una denuncia de una estudiante a la que robaron sus fotos de su perfil y crearon una página en la que promocionaban servicios sexuales de ella y ponían incluso su horario de la universidad y todo. Y pues obviamente fuimos a fiscalía, en fiscalía nos dijeron, no, pues es que no se puede, como no hay desnudos, pues no se puede. Y no hay violencia física, entonces pues no podemos hacer nada, ¿no? Con ese, nosotros entonces organizamos como esta estrategia de denunciar todas al mismo tiempo por la misma razón y lo hicimos y como a las 2 horas el algoritmo de Facebook nos contestó y nos dijo, no, revisamos el contenido y no violentan nuestras normas comunitarias, ¿no? Y entonces la página seguía. Y bueno, al final Policía Cibernética pudo bajar la página que iba pues incrementando los likes y que ponía en riesgo la vida incluso de la estudiante, ¿no? Pero este ejemplo nos sirve justo para identificar estas cuestiones que pues muchas veces nosotros pensamos en las empresas de redes sociales como empresas, digamos, comunes y corrientes, pero realmente tienen muchas características que hacen bien difícil que realmente se puedan hacer responsables de lo que sucede en sus plataformas, ¿no? Entonces, eso me lleva un poco a contestar la pregunta que hacía Conchita, ¿no? ¿Hay una forma segura de utilizar redes sociales? No 100%, pero sí hay muchas cuestiones que nosotras mismas podemos hacer para cuidarnos en redes sociales, ¿no? Para empezar, por ejemplo, también, y hacías una pregunta en relación, bueno, hacías un comentario en relación a si pueden tomar tu contenido y luego utilizarlo. Y hay un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que si tú tienes una cuenta de redes sociales
aunque sea una cuenta personal, es decir, no una fanpage, una cuenta personal, si tú la estás utilizando como medio para posicionarte, ¿no?, políticamente o públicamente, se vuelve un perfil público. Y entonces lo que compartas ahí se puede utilizar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación en ese sentido? Si una mujer va a utilizar redes sociales para posicionarse políticamente, que cree un perfil público. O sea, esa es la recomendación de entrada, ¿no? No usar nuestro perfil personal, que a veces decimos, pero si yo ya tengo 5,000 seguidores ahí, ¿no? Pues obviamente quiero tener este público, pero pues la recomendación justo es esa, ¿no? Porque si tú estás utilizando tu cuenta personal de manera pública, pues entonces digamos que de alguna manera tú estás autorizando que se utilice ese contenido, ¿no? Entonces también es revisar un poco, siempre nos ponen los términos y condiciones y a todo decimos acepto, ¿no? Porque pues si no, no nos dejan utilizar las plataformas. Pero realmente si nos vamos a leer lo que dice y todo lo que estamos autorizando, le estamos dando el control de nuestro teléfono y de nuestra vida, ¿no? Entonces, pues hay como ciertas recomendaciones que nos hacen sentir pues un poquito seguras, ¿no? O sea, no 100%, pero pues estas contraseñas seguras, verificaciones en 2 pasos, o sea, como todas estas cuestiones que nos hacen sentir, pues eso, por lo menos un poquito más seguras, pero que al final pues no estamos completamente exentas de sufrir algún tipo de vulneración, ¿no? Y que yo siempre critico mucho, ¿por qué tenemos que ser nosotras las que nos cuidamos? ¿No? O sea, nos tendría que cuidar el Estado, nos tendrían que cuidar estas plataformas de redes sociales, pero pues no lo hacen. Entonces al final pues terminamos cuidándonos nosotras de manera personal y estas redes de apoyo que también pues sirven mucho, yo decía hace un rato, pues salvan vidas, ¿no? Perdón si me extendí, pero gracias. Gracias. Ahora cedo el uso de la voz a la doctora Adriana Favela. Gracias. A ver, yo también les quería compartir, a ver, sí es cierto que las redes sociales, acuérdense, es un ámbito de máxima expresión de libertad, ¿sí? O sea, y siempre está los estados en que si lo regulan o no lo regulan. Difícilmente se van a regular de una manera donde se limite, porque precisamente entonces perdería la naturaleza de la propia red social. Entonces yo por eso les decía que hay que aprender cómo lo puedes utilizar de la mejor manera y también que bueno por las recomendaciones que acaba de dar nuestra compañera, ¿no? Pero les digo que desde el INE también, o sea, sí tuvimos estos acercamientos con las redes sociales y sí nos hacían caso. O sea, nosotros cuando emitíamos un acuerdo donde se conceden las medidas cautelares para bajar una información que está en las redes sociales, con eso basta para que Meta, X y las demás redes sociales o plataformas accedan a bajar ese tipo de contenido. Entonces sí lo pueden hacer a través de una denuncia, por ejemplo ante el INE, ante los órganos públicos locales electorales, ante alguna autoridad que se pronuncie sobre ese tema, para que entonces también las redes sociales tengan una determinación de una autoridad competente que les dé la posibilidad de bajar ese contenido, ¿no? Pero también obviamente si denuncia la propia persona que es propietaria de esa cuenta de la red social. Entonces podría ser la estrategia hacerlo en las dos partes, ¿no? O sea, yo denuncio a través de la plataforma correspondiente, pero a la vez también voy ante las autoridades electorales, por ejemplo, si se trata de violencia política contra las mujeres en razón de género, a denunciar ese mismo mensaje también para tener esa otra decisión, ¿no? Y la verdad es que nosotros en el INE, durante los 9 años que yo estuve como consejera electoral, no tuvimos problema de que la red social se negara a bajar algún tipo de mensaje. Entonces yo creo que sí es bastante eficaz, a lo mejor tardas, no sé, 48 horas, ¿no? 72 horas en lo que se resuelve, pero, o sea, en lo que resuelve el INE, pero finalmente se baja, ¿no? Y yo creo que también aquí les decía que
como no se van a ir las redes sociales, tenemos entonces que aprender a utilizarlo de una manera más adecuada, obviamente cuidando la información que se sube. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros mismos nos podemos exponer, ¿no? Pero no solamente en relación con la violencia política contra las mujeres en razón de género, siempre hay muchos mensajes que nos dicen, es que tú estás subiendo de que aquí estoy con mis hijas y mis hijos y saben dónde vivo y cuánto gano y qué coche tengo, ¿sí me explico? Entonces son por cuestiones de seguridad, no es que las mujeres las quieren hacer daño en las redes sociales porque nos odian, a lo mejor, pero eso no es tanto el mensaje, ¿no? Y yo también creo que lo que habla la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso en relación con que hay que recoger los vidrios rotos, yo creo que también está hablando de que hay que hacer un cambio cultural, ¿no? O sea, no vamos a dejar ahí un tiradero de cosas, ¿no? Simplemente por ir rompiendo o ir luchando en contra de los estereotipos de género, sino más bien a construir, como se les decía, una nueva manera de ser, donde no tengamos que estar viviendo en relación con los estereotipos, y les decía, y que finalmente cada una de las personas pueda desarrollarse libremente, ¿no? En relación con su personalidad y lo que quiere hacer, mientras obviamente respetemos a las demás personas. Entonces creo que estamos en este cambio cultural que estoy segura que todas las personas que están aquí se van a querer sumar. Gracias. Gracias a usted, doctora Adriana Favela. Si alguna de nuestras panelistas desea hacer uso de la voz, ¿alguien más? Bueno, pues ha sido una jornada intensa esta mañana, ya tarde. No me resta más que a nombre de la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, de los magistrados y la magistrada Otalora que integran el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, agradecer al Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, en especial a las magistradas Betsabe y a la magistrada presidenta de este Tribunal Electoral, la magistrada Sara Flores de la Peña, toda la colaboración que nos ha brindado para desahogar las actividades de este foro, al personal que labora en el Tribunal también Estatal Electoral que hoy nos alberga, también toda la colaboración que nos han brindado para el desarrollo de las actividades de este foro, al personal que labora en la Sala Superior, al personal de comunicación social, y al personal de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género. Muchísimas gracias por toda la colaboración brindada, a ustedes por permanecer aquí en las instalaciones del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, y que tengan buen provecho. Buena tarde. Con esto damos por concluido el panel 2 del Foro Violencia Digital contra las Mujeres que Participan en Política. Para ello, la doctora Alejandra Montoya Mejía hará entrega de los reconocimientos a nuestras panelistas. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y muy buenas tardes.